Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material realmente particular. Es la grabación de una asamblea ciudadana del 13 de enero de 2026. La idea, en principio, era sencilla: debatir propuestas para una asamblea constituyente en Colombia. Y para ello contaban con un invitado clave, el comité promotor que apoya al gobierno actual. Pero, y aquí empieza lo bueno, el comité promotor nunca apareció, dejó la silla vacía. Y claro, lo que podría haber sido una cancelación, una reunión fallida, se convirtió en algo mucho, mucho más interesante. Porque los que sí estaban allí decidieron seguir adelante. Y el resultado, bueno, es un documento fascinante. No es el típico debate sobre leyes y artículos. Es un viaje que empieza en el análisis constitucional, pasa por una crisis de legitimidad interna con acusaciones muy serias y acaba en unas hipótesis casi de ciencia ficción sobre el colapso de la civilización. Exacto. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa conversación. Vamos a analizar ese choque entre el miedo a un cambio radical y la sensación de que es absolutamente necesario. Veremos esa lucha de poder interna que se desata y, sobre todo, escucharemos unas advertencias muy potentes sobre los límites económicos y ecológicos que, según los participantes, hacen que cualquier debate político se quede corto. Es una grabación que empieza hablando de Colombia y acaba hablando del futuro del planeta. Vamos a ello. Vale, pues entremos en materia. La conversación arranca con la tensión más básica de todas. ¿Es una buena idea abrir el melón de una constituyente? Y enseguida aparecen dos posturas radicalmente opuestas. Por un lado, la del participante llamado Virgilio, que pone sobre la mesa el miedo en estado puro. Sí, el argumento de Virgilio es casi una advertencia filosófica. Lo que él plantea es que un proceso así, en manos de un pueblo sin lo que él llama una sólida cultura política, es un arma de doble filo. Teme que la gente pueda ser fácilmente manipulada por el miedo, por las noticias falsas, por el engaño. Y que acabe votando en su propia contra, claro. Exactamente, que acabe aprobando medidas que en realidad le perjudican. Es el miedo clásico a la caja de Pandora, ¿no? Una vez que la abres, no sabes qué puede salir de ahí. Utiliza una metáfora muy potente. Dice que una constituyente puede abrir el cielo y el infierno al mismo tiempo. Exacto. Es la encrucijada, el potencial de una mejora real frente al riesgo de un desastre total. Pero justo en la otra esquina del ring, por así decirlo, está otro participante, Alfredo, que a veces se identifica como Plan P. Y para él, esto no es una opción que se pueda debatir tranquilamente, es una necesidad absoluta e impostergable. ¿Y por qué esa urgencia? ¿Cuál es su argumento de base? Para Alfredo, los problemas de Colombia son tan estructurales, tan profundos, que no se arreglan con reformitas, como él las llama, y apunta directamente a la Constitución del 91. La describe como un producto de su tiempo, muy influenciada por lo que se conoce como el Consenso de Washington. Un momento, para quien no lo tenga tan fresco, el Consenso de Washington fue básicamente la receta económica que el FMI y el Banco Mundial impulsaron en los 80 y 90 por todo el mundo, ¿no? La idea era abrir mercados, privatizar empresas públicas, reducir el Estado. Justo. Y Alfredo lo ve como el origen de muchos de los problemas actuales. Sostiene que esa mentalidad privatizadora impregnó la Constitución y ha agravado la desigualdad. Por eso, él no habla de cambiar una ley, habla de cambiar el sistema entero. De hecho, su propuesta es tan radical que llega a plantear la creación de un cuarto poder electoral completamente independiente. Un cuarto poder, además del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Para qué? Pues para combatir lo que él describe como un fraude electoral que es sistémico y estructural. Habla de todo, desde encuestas manipuladas para dirigir la opinión pública hasta un software electoral viciado que, según él, no garantiza la limpieza de los resultados. O sea que para él la democracia está secuestrada desde la base. Totalmente. Piensa que sin un poder electoral verdaderamente autónomo, cualquier elección es una farsa. Así que la constituyente es la única herramienta para demoler esa estructura y construir una nueva. Entiendo. O sea que pasamos del miedo de Virgilio a la necesidad revolucionaria de Alfredo. Pero es que la cosa no se queda en la teoría. Alfredo dirige toda esa pasión y esa frustración hacia los que, en teoría, son sus aliados. El comité promotor oficial. Los que precisamente no fueron a la reunión. Y aquí es donde la conversación se convierte en un drama político interno. Las acusaciones que lanza Alfredo son gravísimas.
Él sostiene que ese comité oficial no es un verdadero poder constituyente, es decir, no emana del pueblo. Dice que es un poder constituido. Expliquemos eso, que es clave. El poder constituyente es el poder original del pueblo para darse una constitución, y el poder constituido son los poderes que crea esa constitución, el gobierno, el parlamento. Correcto. Pues la acusación de Alfredo es que ese comité es una creación burocrática del gobierno, un órgano impuesto desde arriba, no un movimiento que surge desde abajo. Utiliza una expresión muy gráfica. Dice que sus miembros llegaron en paracaídas, Vaya. ignorando y excluyendo a la gente que, como él, llevaba años trabajando en la propuesta desde la base, en asambleas locales, en movimientos sociales. O sea, una lucha de poder en toda regla. Los que se sienten los padres ideológicos de la propuesta contra los que han recibido el sello oficial del gobierno. Es la pureza ideológica contra la maquinaria del poder. Y para que se vea hasta qué punto el conflicto es profundo y personal, Alfredo da un nombre. Menciona al portavoz de ese comité oficial, un tal Armando Custodio, y dice textualmente que es un desconocido en todo este proceso, alguien que ni siquiera se ha dignado a manifestarse. Eso ya no es una diferencia de opinión, es una denuncia directa. Es una denuncia de ilegitimidad. Pone en duda quién tiene derecho a hablar en nombre del cambio. Un órgano designado por el poder o el movimiento que lo impulsó desde el principio. Claro, una crisis de legitimidad en toda regla, y cuando parece que todo el debate va a girar en torno a estos nombres, a estos procedimientos, a esta lucha de poder, la conversación da un giro de 180 grados. El convocante de la reunión, Andrés, cambia el foco por completo, ¿verdad? Totalmente. Es como si de repente se encendiera otra luz en la sala. Andrés eleva el debate de lo político a lo existencial. Lo saca de Colombia y lo pone a escala planetaria, anclándolo en dos realidades muy crudas: la economía de la deuda y los recursos físicos del planeta. Empecemos por la primera, la que él llama la bomba de tiempo económica. Andrés critica de forma durísima el modelo de endeudamiento masivo del gobierno. Menciona cifras concretas, como 125 billones de pesos de deuda, y lo describe como una estrategia para crear una burbuja de consumo. Una falsa sensación de bienestar. Eso es, una que se paga pidiendo dinero prestado sin parar. Para que la gente entienda la escala del problema, pone como ejemplo el famoso reloj de la deuda de Estados Unidos, ese contador que nunca deja de subir, La idea de que el crecimiento es insostenible, claro. y que muestra el crecimiento exponencial de la deuda. Es la idea de que nuestro aparente bienestar es una ilusión, un espejismo pagado con la deuda que heredarán las generaciones futuras. Un concepto que hemos oído muchas veces. Pero es que Andrés no se queda ahí. Conecta esa burbuja financiera con una burbuja mucho más real y peligrosa. Exacto. Y aquí es donde presenta su tesis más radical, el colapso inminente de los recursos. Su hipótesis es que los materiales no renovables, que son la base de toda nuestra civilización tecnológica, el litio para las baterías, el cobre para el cableado, el coltán y el silicio para los chips, se están agotando a un ritmo vertiginoso. Y no hay un plan B. No lo hay. De hecho, plantea una especie de callejón sin salida lógico, lo que llama la paradoja de la transmutación de elementos químicos. Eso suena muy complejo. Bueno, lo explica de una forma muy interesante. Dice que incluso si intentamos soluciones futuristas como la fusión nuclear para crear energía o nuevos elementos, nos topamos con un problema. Para construir esos reactores de fusión, por ejemplo, necesitamos consumir cantidades masivas de otros elementos que también son escasos, como el propio litio. Un momento. Para que quede claro, la idea es que para intentar solucionar la escasez, necesitamos usar los mismos recursos escasos que ya se están agotando. Es como intentar pagar la deuda de una tarjeta de crédito usando otra tarjeta de crédito que también está al límite. Esa es la analogía perfecta. Es un callejón sin salida material. No puedes crear algo de la nada. Y la conclusión a la que llega a partir de esta paradoja es, como bien decías antes, demoledora. ¿Y cuál es esa conclusión? Según su proyección, es algo inevitable. Plantea un futuro en el que, una vez agotados estos recursos clave, el Internet colapsará en 25 o 50 años. Espera. Está diciendo que Internet,
¿La red que sostiene el mundo moderno simplemente se va a apagar? Esa es su hipótesis. Un colapso de la infraestructura global por falta de materiales para mantenerla y repararla. Y añade que si en ese escenario conseguimos evitar una guerra nuclear por los recursos que quedan, lo que quedará de la civilización se parecerá un poco al estilo de vida indígena. Vaya. Una vuelta forzosa a lo básico, a comunidades más pequeñas, a una existencia sin la red de soporte tecnológico global que hoy damos por sentada. Es increíble. En la misma conversación hemos pasado de debatir un artículo de la Constitución a debatir el fin de nuestra civilización tal y como la conocemos. El salto es brutal. Y es lo que hace que este documento sea tan singular. Conecta la frustración política local con un miedo existencial a escala global. Vale, ante un panorama tan apocalíptico, uno esperaría propuestas igual de grandilocuentes, casi mesiánicas. Pero lo curioso es que, después de pintar este futuro tan sombrío, la conversación vuelve a lo muy concreto, a soluciones eminentemente tecnológicas y racionales. Sí, es una vuelta a la ingeniería, por así decirlo, para contrarrestar lo que ellos ven como una falta de rigor, de datos y de ciencia en la política, proponen herramientas muy específicas. La primera es fascinante, la creación de un simulador de recursos. Un simulador de recursos. Suena a ciencia ficción, pero la idea de fondo es potente. Obligar a los políticos y a los ciudadanos a basar sus promesas y propuestas en la realidad material. Un ancla contra el populismo. Esa es la intención. Imagina una plataforma online donde cualquier propuesta legislativa o electoral tuviera que introducirse y el sistema calculara automáticamente si hay suficientes recursos. Dinero, materiales, energía. Para llevarla a cabo. Sería el fin de las promesas vacías. Aunque claro, Claro, la pregunta del millón es, ¿quién controla el simulador? ¿Quién decide qué datos se introducen y cómo se interpretan? podría convertirse en la herramienta de control político definitiva. Abre toda una nueva caja de Pandora, sin duda. Pero la intención es esa, introducir una dosis de realismo científico en la política. Y en esa misma línea proponen otra idea, una especie de Twitter de las leyes. ¿Y cómo funcionaría eso? Pues sería un sistema para seguir en tiempo real todo el proceso de discusión y aprobación de las leyes. Los ciudadanos podrían ver cada artículo, cada enmienda y opinar o votar simbólicamente sobre ellos. Dejando una constancia digital de la voluntad popular. Eso es un intento de hacer la caja negra del Parlamento totalmente transparente. Entiendo. Son dos herramientas, el simulador y el Twitter legal, que buscan cumplir un principio rector que ellos mismos proponen para una nueva constitución. Un principio que lo resume todo. Así es. El principio es: todas las decisiones colectivas deberían tomarse con el mayor rigor científico y cuantitativo posible. Es una declaración de guerra contra la política basada en la retórica, la ideología o los intereses particulares. Y esta fe en la tecnología y los datos la conectan directamente con una crítica muy dura al gobierno actual. Abordan el argumento del presidente sobre un supuesto bloqueo institucional que le impide gobernar. Sí, en la grabación califican ese argumento de mentira. Sostienen que el presidente se queja de no tener poder, pero que no ha utilizado funciones y herramientas que ya posee. Dan un ejemplo muy específico, la función número 27 del presidente, que le permitiría conceder patentes de privilegio temporal. ¿Y qué son esas patentes? ¿Y qué son esas patentes? Son una herramienta para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico en el país de forma acelerada. Argumentan que, con esa función, el presidente podría haber fomentado la creación de las propias herramientas que ellos proponen, como el simulador de recursos, pero que no se ha hecho. La crítica es brutal. Sí, es la queja de un supuesto bloqueo mientras se ignoran los instrumentos que ya están disponibles. Le acusan de inacción. Al final lo que nos deja esta grabación es un retrato de tensiones a múltiples niveles. Hemos pasado del miedo a la manipulación política a la esperanza de una refundación. De ahí a una lucha de poder interna, casi un culebrón sobre quién es el verdadero revolucionario. Y de ahí al colapso de los recursos del planeta. Es un recorrido vertiginoso. Y todo, recordemos, en una reunión a la que los principales invitados no asistieron. Quizás esa ausencia fue lo que permitió que la conversación fluyera con esta libertad tan extraña. Lo que nos queda es este choque brutal entre dos mundos. Por un lado, una sociedad que aspira a ser hipertecnológica y a solucionar sus problemas con datos y simuladores, pero que al mismo tiempo es totalmente dependiente de una deuda infinita y de unos recursos finitos. Es una contradicción enorme.
Y esa contradicción nos lleva a esa imagen final que planteaba Andrés, un futuro forzado a regresar a lo básico, a ese estilo de vida indígena. Un contraste tremendo con las soluciones tecnológicas que proponen. Y esto plantea una pregunta importante, que es la que se queda flotando después de escuchar todo esto. La discusión documentada en esta asamblea nos muestra un grupo de personas intentando rediseñar las reglas de su sociedad, su constitución. Es un ejercicio de idealismo y de racionalidad política. Pero Pero si las hipótesis más extremas que ellos mismos plantean, las de Andrés, sobre el agotamiento de los recursos, tuvieran aunque sea una parte de razón, están los debates sobre reescribir textos constitucionales pasando por alto la cuestión más urgente y fundamental. Si el barco se está hundiendo por una vía de agua en el casco, ¿sirve de algo discutir sobre cómo reorganizar los camarotes? claro, Y tal vez inevitablemente posttecnológico. Esa es la idea que se queda resonando.